Señoras y señores, la selección ecuatoriana de fútbol acaba de empatar su partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 frente a Marruecos en un resultado de 1-1, en un partido el cual la verdad creo que hay que ser sincero, mucha gente esperaba el resultado que se terminó dando. No por el hecho de que la selección juegue mal o que el equipo no esté funcionando del todo bien, porque sí hay que ser sinceros, el equipo desde hace tiempo viene funcionando de una manera errónea, sino por el tema de los resultados previos que se dieron a este partido, el cual ha sido empate tras empate tras empate, y Ecuador muy pocas veces puede ganar siendo superior a sus rivales. Vamos a hablar acerca del partido, de cómo se terminó dando, del uno por uno de jugadores y posteriormente a las conclusiones del partido. Bien, no tengo mucho que hablar de este partido, la verdad, como digo, no fue un partido súper emocionante, muy vistoso de parte de la selección ecuatoriana de fútbol y tampoco la de Marruecos. Creo que fueron dos selecciones las cuales se guardaron muchísimo para lo que será el Mundial de la FIFA 2026 y dos selecciones que jugaron a lo que saben jugar. Uno tratando de presionar, defendiéndose muy bien, y Marruecos pues tratando de contener la posesión de la pelota, ir siempre para adelante. Creo que estos dos enfrentamientos que va a tener Ecuador frente a Marruecos y Países Bajos durante esta fecha FIFA va a ser sumamente importante, más que nada para medirnos frente a rivales prácticamente de superior nivel a nosotros. Recordemos que Marruecos es el campeón subcampeón hasta que lo determine el TAS, no vamos a saber si es el campeón o no, de la Copa Africana. Entonces es una selección de nivel, semifinalista del mundo en el 2022, campeona del mundo sub-21 del pasado mundial y también campeón o subcampeón de la Copa África hasta que todo esto se determine. Entonces tengamos en cuenta que Ecuador se enfrentó a una gran selección con sus figuras siendo claves en el equipo, entonces no hay que bajarle el precio a este empate. Si bien te puede desilusionar, hay que tener en cuenta que Ecuador la mayor parte de todas las eliminatorias y de todos los amistosos que ha jugado hasta el momento han sido así. Partidos muy cerrados, de un gol, dos goles máximo, algunos partidos donde pudimos desatarnos un poco, por ejemplo frente a Bolivia, que fue un paseo absolutamente. Entonces no hay que desilusionarlos por esta selección, porque es lo que nos ha demostrado. Yo no me siento desilusionado porque la mayor parte de todas las eliminatorias y durante todo el proceso de Sebastián Becasese, esto es lo máximo que ha mostrado a la selección ecuatoriana de fútbol. Y me molesta, sí, porque sé que los jugadores tienen la calidad suficiente para dar ese salto de calidad futbolístico que te haga jugar de mejor manera, que te haga ir para adelante, que te haga atacar mejor, pero lamentablemente con este director técnico eso no va a pasar. Ecuador va a jugar así, los partidos del Mundial van a ser o gana Ecuador o empata. Veo muy difícil que Ecuador pierda algún partido, al menos en la fase de grupos, más que nada por la solidez defensiva que tiene el equipo. Pero de ahí, si hablamos de dominar y ganar siendo superiores al rival, créanme que va a ser muy complicado. Vamos a hablar un poco del partido. Todo arrancaría con un Ecuador siendo sumamente vistoso. Los primeros 20 minutos de Ecuador fueron espectaculares. Hay que ser sinceros que Ecuador durante esos 20 primeros minutos jugó sumamente bien, un partido bastante correcto, sin dejarle tener la pelota a Marruecos. Hay que tener en cuenta que el primer tiempo, la mayor parte fue de Ecuador la pelota, y Ecuador estaba haciéndolo bastante bien, cerrándole los espacios a Marruecos, sin dejarle jugar, presionando en la parte de arriba. No había visto a una selección ecuatoriana jugando así desde Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. O sea, mira hasta dónde tengo que retroceder para decir que Ecuador había jugado de esta manera, pero se fue desarrollando así. Ecuador, a pesar de la presión que ejercía frente a Marruecos, fue muy pocas veces claro. Un cabezazo de Gonzalo Plata, algún intento de Ener Valencia. No es un fútbol claro el de Ecuador. Muy pocas veces vas a ver un Ecuador que tocando te llega al área y te marque un gol. La mayoría de goles de Ecuador son encontrados, goles no de otro partido, porque hay que decir que Ecuador juega bastante bien, pero sí goles que no son claros, son golazos o goles que no te los puedes esperar, pero no son de otro partido, no son lo más vistoso del mundo, como para decir que es un gol de otro partido inédito, pero tampoco es para decir es un golazo. Siempre son goles encontrados,
que suelen ser de esta manera, ¿no? Ecuador tratando de presionar alto, jugando a lo que sabe, y llega un gol de Ecuador, quién sabe por qué. Pero vamos al primer tiempo, que creo que me estoy adelantando un poco. Ecuador estaba jugando eso. Los primeros 20 minutos de Ecuador fueron bastante buenos, jugando ofensivamente, presionando para que Marruecos no pudiera salir, y Marruecos jugó muy mal sus primeros 20 minutos, lo hicimos ver muy mal a la selección de Marruecos, pero luego se fue apagando Ecuador, dejándole a Marruecos tener más la posesión de la pelota, dejándose adelantar. Pero como hemos dicho, todas las eliminatorias y todos estos amistosos, Ecuador tiene una de las mejores defensas, no solo de Sudamérica, sino del mundo. Y es muy difícil que a Ecuador le marquen un gol. Y efectivamente, a pesar de que Marruecos intentaba, nunca fue claro y siempre se vio trabado por la defensa de Ecuador. Así se desarrolló el primer tiempo. Ninguno fue claro, ninguno fue superior, aunque he de admitir que Ecuador merecía un gol antes de irse al descanso. Bueno, nos fuimos al descanso 0-0. Vamos al segundo tiempo. Todo arrancaría con un gran gol de John Yeboah en el inicio del segundo tiempo. No te voy a decir un gol inesperado porque Ecuador, como digo, venía mereciéndolo ya desde el primer tiempo. Llega el gol de John Yeboah y todos los ecuatorianos se sienten muy contentos porque es un gran gol que ya merecíamos, estábamos siendo superiores a Marruecos y estábamos dejando una muy buena imagen frente al subcampeón o campeón de la Copa África. A partir del gol de Ecuador, el nivel bajó muchísimo. Ese fue el problema de Ecuador. Marcó el gol y su intensidad bajó. Los jugadores ya no mostraron el nivel que estaban mostrando en el primer tiempo. Entiendo que puede ser porque es un amistoso y no quieres desgastarte. Todavía te queda una parte sumamente importante de temporada en algunos jugadores. Por ejemplo, Pacho, Hincapié, van a jugar los cuartos de final de la Champions. Algunos jugadores están en una parte decisiva de la liga. Por ejemplo, el Chelsea quiere meterse a Champions para la próxima temporada en el caso de Moisés Caicedo. Entonces la intensidad de Ecuador se notó que no fue la misma en el primer tiempo. Ya estábamos ganando, Ecuador se relajó, trató de jugar, tener la pelota, no dejarle jugar a Marruecos para que no haya peligro, y efectivamente lo estaba logrando, lo estaba consiguiendo bastante bien. Hay muy pocas chances claras de Marruecos durante el partido. Lamentablemente llegaría la primera jugada peligrosa de Marruecos y terminaría en un penal cometido por Gonzalo Plata. Un penal claro. Hernán Galíndez termina atajando el penal de El Ainouri, pero el rebote le queda a Grimat para marcar el gol. Afortunadamente el VAR vio que había invasión de cancha en el gol, entonces terminan anulando el gol de Marruecos. Hasta ese momento Marruecos no había sido peligroso en todo el partido, diría yo. Muy pocas chances clarísimas de Marruecos de no ser por este penal. Ecuador estaba haciendo un gran trabajo defensivamente y un buen trabajo de control de la pelota para no dejarle jugar a Marruecos. A partir de aquí creo que Marruecos empezó a arriesgarse un poco más en la parte de adelante a tratar de conseguir ese gol tan anhelado. Llegarían los cambios de Becasese que no dieron frutos para nada. Los cambios le hicieron un mal terrible a Ecuador. Ecuador empezó a jugar muy mal a partir de los cambios de Becasese. Y justamente en minuto 88, ya terminándose el partido, llega el gol de Marruecos luego de un córner cobrado de Hakimi. Gonzalo Plata pierde la marca y El Ainouri termina marcando el gol del empate. 1-1, minuto 88. Nada que hacer, se añadieron 5 minutos más, pero creo que fue un partido raro. Porque Ecuador empezó con un muy buen primer tiempo, diría excelente primer tiempo, lamentablemente no se dio el gol en esa parte del partido. Empezó un buen segundo tiempo, marcando un gol. A partir de ahí Ecuador desapareció durante la mayor parte del segundo tiempo, hasta que marca el gol Marruecos y ahí Ecuador despierta. Ese fue el error más terrible que cometió Ecuador, relajarse después del gol. Si empezaba a jugar como en el primer tiempo, Ecuador pudo haber hecho muchísimo más. Pero lamentablemente el segundo tiempo de Ecuador fue muy flojo y nos vimos muy superados ante Marruecos, aunque Marruecos tampoco fue claro en ciertas ocasiones. De hecho, para mí el partido de Marruecos fue flojísimo, no mostró casi nada de lo que había mostrado en anteriores partidos o en la Copa África, lamentablemente. Terminamos empatando el partido y Ecuador se queda con ese sabor agridulce, ¿no? Para Marruecos era un triunfo este empate porque estaban jugando bastante mal, consiguen el empate jugando peor que Ecuador y se llevan un premio. Y Ecuador, jugando mejor que Marruecos, termina empatando el encuentro.
Lamentablemente, nos quedamos con un empate amargo, pero bueno, es un amistoso, tampoco me voy a poner a dramatizar muchísimo sobre el tema. Vamos con el uno por uno de jugadores para analizar su rendimiento en la cancha. Primero que nada, Hernán Galíndez termina siendo una de las figuras del encuentro, termina atajando el penal, lamentablemente terminó recibiendo un gol, pero el partido de Hernán Galíndez fue bastante correcto dentro de lo que cabe. Por izquierda estuvo Piero Hincapié, defensivamente estuvo muy bien, pero ofensivamente no fue claro como la mayoría de la selección ecuatoriana de fútbol. La mayoría de la selección ecuatoriana de fútbol es flojísima en cuanto a ataque. Y esto no es por un tema de nivel individual. El nivel individual lamentablemente se ve muy afectado cuando el funcionamiento grupal no está correcto. Cuando el equipo no funciona correctamente en el tema grupal, individualmente todos se ven mermados. Y Hincapié fue uno de esos jugadores este partido, que en el Arsenal suele hacer un partido siempre de 7-8 puntos y este partido ofensivamente fue bastante flojo. Defensivamente lo hizo bastante bien, como siempre, no tengo nada más que decir. William Pacho también buen partido, correcto partido, pero no vimos una actuación espectacular porque prácticamente Marruecos nunca supo atacar a Ecuador. Eso creo que es una gran ventaja que tuvimos de este partido. Estuvo también Joel Ordóñez, otro que no vimos una actuación muy espectacular por las pocas chances que tuvo Marruecos. Esa fue la línea de tres con la que fue Sebastián Becasese. De ahí fue como carrilero por izquierda Alan Minda, bastante flojo partido. Creo yo que se nota que no es titular ni en su equipo y lo pones de titular en este partido por la ausencia de Nilson Angulo. Lamentablemente su nivel se vio muy mermado, se ve que no está en el mismo nivel como en la Copa América 2024, pero bueno, toca esperar a ver qué pasa hasta el Mundial. Estuvo como carrilero por derecha Alan Franco. Partido correcto de Franco, como la mayoría de partidos de él, ni sobresalió ni empeoró. Simplemente fue Alan Franco. Nunca le veo nada superior a Alan Franco en cuanto a su nivel en la selección ecuatoriana de fútbol. Estuvo Moisés Caicedo en la mitad junto a Pedro Vite. Moisés Caicedo hizo un partido espectacular. Lamentablemente, cuando el equipo se empezó a esconder, Moisés Caicedo desapareció, entonces dejó de armar el equipo y Ecuador jugó bastante peor. Por eso digo que cuando la función del equipo no está correctamente ajustada, el nivel individual se ve muy mermado. El primer tiempo Moisés Caicedo fue figura y en el segundo tiempo por la mala actuación de Ecuador, Moisés Caicedo lastimosamente desapareció. Pedro Vite jugó también un buen partido, al menos del primer tiempo, como la mayoría, y en el segundo tiempo terminó desapareciendo bastante. Y estuvieron en la parte de arriba John Yeboah por derecha, que terminó marcando un gol, demostrando que está en un nivel muy dulce en la Serie B de Italia y que está demostrando que tiene con qué ser titular en el Mundial. Gonzalo Plata por izquierda. Te diría que es un buen partido de Gonzalo Plata, pero después ves que la falta del penal la comete él y que la marca se le termina escapando a él para el gol de Marruecos y su calificación termina bajando muchísimo. Es uno de los capitanes del ataque de Ecuador, pero cuando Gonzalo Plata no está claro, termina cometiendo errores como los cometió hoy, que terminan bajando su puntuación futbolística. Qué lástima, porque el partido de Gonzalo Plata hoy era bastante bueno, pero esos dos errores que les comento terminaron en chances peligrosas para el Marruecos. Y por la parte de arriba, Ener Valencia, que no tengo mucho que comentar, pivoteó bien, se notó la experiencia, la jerarquía, y fin, no tengo mucho más que comentar de Ener, la verdad es que no hizo un partido sobresaliente, pero tampoco hizo un partido malo, hizo un partido totalmente regular para lo que es Ener Valencia, alguna chance de peligro, pero muy poca cosa en cuanto a ofensiva, como la mayoría del equipo de Ecuador, ya les vengo diciendo. Los cambios fueron muy malos, tengamos eso en cuenta, los cambios de BKC fueron bastante flojos. De hecho, de ahí parte el gol de Marruecos, entonces te queda una pequeña duda. Ecuador tiene segundo equipo, ya lo vamos a hablar en las conclusiones. Entró Pervis Estupiñán por Piero Hincapié, mientras que entró Ángelo Preciado y empezar a ser un poco más ofensivos, teniendo en cuenta que Ecuador no estaba teniendo la pelota. Entró Kendry Páez, flojísimo partido, junto a Ángelo Preciado, también los dos flojísimo. Como digo, los cambios todos fueron flojos, ninguno sobresale y ninguno hizo nada espectacular. De hecho, los cambios fueron bastante flojos en todo aspecto. Entró Kevin Rodríguez, Jordi Alcibar y Jeremy Arevalo.
nadie sobresalió sobre los titulares. Y bueno, vamos vamos a las conclusiones del partido para ver qué nos dejó este encuentro para el Ecuador. Yo tengo la teoría de que Ecuador es una selección la cual marca un gol y probablemente ahí termine el partido, porque la defensa de Ecuador es excelentemente buena. Si Ecuador logra marcarle un gol a cualquier selección, esa selección va a sufrir muchísimo para poder dar vuelta al resultado. No solo empatarlo, sino ganarlo, o sea, darle vuelta al resultado de Ecuador. Por eso digo que el Mundial de Ecuador vamos a llegar lejos, no por un buen juego futbolístico, vamos a llegar lejos por nuestra defensa, porque siempre vamos a ganar 1-0 o 1-1 o 0-0 y vamos a terminar llegando a los penales y probablemente nunca nos den vuelta un resultado. Es lo que se tenía ya previsto de esta selección ecuatoriana de fútbol, no es nada nuevo. Ecuador no ataca bien desde hace muchísimo tiempo. Sebastián Becasese no ha corregido absolutamente ninguno de los errores que cometió Félix Sánchez Vaz en cuanto a ofensiva. El equipo lo armó Gustavo Alfaro, lo modificó Félix Sánchez Vaz y esa base la está usando Becasese de una mala manera. No ha potenciado a ningún jugador. El nivel de todos los jugadores es exactamente el mismo del que habíamos visto antes. No ha convocado a ninguna estrella. La mayoría de titulares son ya de la época Gustavo Alfaro o Félix Sánchez Vaz. Entonces, para mí Becasese no ha aportado absolutamente nada a esta selección ecuatoriana de fútbol. Nada. Su juego no es efectivo. Porque tú dirás, bueno, jugamos feo, pero al menos ganamos 1-0, 2-0. Pero no, la mayoría de los partidos son empate tras empate tras empate. Entonces, cuando a ti te preguntan, oye, dime el pronóstico de hoy de Ecuador. Bueno, empate, 0-0 o 1-1. Porque es muy difícil que Ecuador gane un partido, así como es muy difícil que a Ecuador le ganen un partido. Es muy difícil que a Ecuador le ganen un partido por su excelente defensa, pero es muy difícil que Ecuador gane un partido porque su ofensiva no funciona de la manera correcta. Tienes una gran calidad de jugadores, Gonzalo Plata, John Yeboah, Kendry Páez, Ener Valencia, y no lo sabes aprovechar, no has potenciado a ninguno. Ninguno juega excepcionalmente o se coordinan para hacer alguna que otra jugada. La verdad es que el nivel de la ofensiva de la selección ecuatoriana de fútbol es muy pobre. Obviamente es un amistoso, no hay como sacar tantas conclusiones porque la mayoría de jugadores están pensando más que nada en lo que queda de temporada con sus respectivos clubes, pero hay que ser sinceros, Ecuador ha jugado así durante un montón de tiempo y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. La única manera de que las cosas cambien es que Becasese se vaya. Y es muy difícil que Becasese se vaya tan cerca del Mundial. Así que ténganlo por seguro que Becasese no se va a ir de la selección. Él se va a quedar, va a cobrar su buena pastita por ir al Mundial. Y luego, después del Mundial, después de eliminarnos en 16avos, porque estoy seguro que Ecuador llega a 16avos, así sea empatando todos sus partidos. No creo que Ecuador se quede fuera en fase de grupo. Sinceramente sería un papelón terrible con la tremenda selección. Al menos el trabajo lo van a hacer los jugadores. El partido al menos fue de más a muchísimo menos. Fue irreconocible el primer tiempo de Ecuador con el segundo. Y en los cambios no se vio diferencia. Entonces, como digo, esto te deja una gran duda. ¿Ecuador tiene equipo B? En mi opinión, no. Ecuador tiene un excelente equipo titular, pero muy difícilmente los suplentes puedan superar a los titulares. El equipo titular fue el que puso en el primer tiempo. Ese es el equipo titular de Ecuador. Galíndez, Pacho Ordóñez y Hincapié. Por izquierda sería Nilson, ese es el único cambio que yo le veo. Nilson Angulo por izquierda, Alan Franco por derecha, Pedro Vite, Moisés Caicedo, por arriba John Yeboah, Gonzalo Plata y Ener Valencia. El único cambio es Nilson Angulo por Alan Minda, que estuvo lesionado. Ninguno más. Y de ahí los cambios. En el arco es el único que vemos un gran suplente, que es Gonzalo Valle. Entonces ese va a ser el gran problema de Ecuador en este mundial. Los cambios. Si Ecuador no logra mantener un buen resultado, al menos hasta el minuto 75, lo más probable es que en esos últimos minutos, luego de los cambios, terminemos empatando o perdiendo el partido. Eso es lo que me deja el análisis del día de hoy. Creo que no tengo nada más que comentar. La verdad es que no me decepciona, no me alegra, no me entristece, no me enfurece. Simplemente es lo que esperaba. Un empate. Ecuador
juega así, va a seguir jugando así, su manera de jugar no va a cambiar. Eso ténganlo por seguro. Ecuador va a jugar así todos los partidos del Mundial que llegue a jugar, así sean 3, 4, 5, 6 y ojalá sean 8. Y digo 8 porque Ecuador va a pasar a 16avos de final, ni siquiera a octavos. Entonces, bueno, creo que eso es lo único que tengo que comentar, así que no se desilusionen, simplemente acepten que es la selección ecuatoriana de fútbol y que esto es un gran resultado para esta selección, que tiene una gran camada de jugadores, tiene jugadores extraordinarios, pero un director técnico mediocre y que lo que más sabe hacer es bajarle el precio al futbolista ecuatoriano. Así que bueno, creo que es la única conclusión que me quedaba por decir. Nos vemos en un próximo video. El día martes me parece que juegan el partido ante Países Bajos y obviamente lo estaré analizando. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Quería agradecerles por haber llegado a los 152 suscriptores nuevamente y esperando que podamos seguir haciendo crecer esta grandiosa comunidad para compartir opiniones. No olvides dejarme tu opinión del partido en la caja de los comentarios. ¿Te gustó cómo jugó Ecuador? ¿No te gustó? ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar al Mundial? Déjamelo todo en la caja de los comentarios, te estaré leyendo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción y sígueme en mi canal de Kik que voy a empezar a hacer directos más frecuentemente. Nos vemos en un próximo video acerca del partido ante Países Bajos. Adiós.